Y necesito a alguien, por favor, que amablemente me ayude a darle acceso a la gente que va llegando tarde, porque me distrae muchísimo. Y no es por andar yo de neurótico, sino que es más bien que sí requiero como ese apoyo. A ver, ¿quién me echa la mano dándole acceso a la gente? Sí, soy bien neurótico. Es que luego cuando entran tarde sí es así como que... Porque suena un cencerro y ando yo ahí como... Pues habilitar la sala de espera. Ok, nadie. Yo, todo el mundo. Bueno, entonces ya no le doy acceso a la gente que llega tarde. Yo ¿Qué puedo todo, hacer? todo neurótico. ¿Puedo ser yo? Ah, bueno, sí, gracias. Me ayudas bastante. Sí, ahorita yo, a ver, déjame convertir en coanfitrión. Entonces, de la gente que vaya llegando tarde, ahí le das acceso porfis, porque cuando pongo diapositivas, no sé qué tiene mi Zoom, que tengo que quitar la diapositiva y darle acceso a la gente. Entonces, bueno, ya se les dio 15 minutitos para que entraran, entonces ya. Entonces, a ver, déjenme, les muestro. En la plataforma, en el aula virtual, ya se subió. Ah, ya se subió tanto el capítulo que estamos revisando del enfoque estratégico, como precisamente el libro de terapia sociocultural, ¿no? Con de las autoras del pensamiento de tercer orden, ¿no? Para que ahí lo tengan ya de acceso y que ya no haya ningún problema. Ujú. No les digo, se les dio 15 minutos y todo el mundo allá entrando ahorita apenas. Bueno, su profesor es un neurótico. Y ahora nada más déjenme. Ay, ¿cómo le hago para...? Hmm, es que ando jugando con esta cosa. Ya se ve, ¿no? Pero ahí me veo, entonces déjenme, me hago chiquitito. Ahí está, para no andar interrumpiendo tanto. Mm. Bueno, entonces, como íbamos revisando precisamente de la terapia breve estratégica desde el pensamiento de tercer orden, creo que, ay, perdón, abordamos varios elementos, ¿no? Que me parecen importantes que tengamos en cuenta, pero me gustaría solamente hacer como un repaso del capítulo en específico, centrándonos en lo que recuperan las autoras, ¿no? Donde son por lo menos 10 puntos centrales y ya después retomamos, pues ahora sí que digamos, los textos más tradicionales, arcaicos, yo diría, ¿no? Donde precisamente, por un lado, comprendemos que el cambio puede ser rápido y no requiere un insight profundo, es decir, esto que los va a distinguir de las terapias, pues, psicoanalíticas, ¿no? Porque en la época recordarán todo el hecho histórico que repasamos, pues lo que se mencionaba era que se buscaba un contraste rápido con respecto al psicoanálisis, ¿no? Donde precisamente retoman que las pequeñas modificaciones pueden generar cambios sustanciales en la dinámica familiar, que los problemas son intentos fallidos de solución, eso también lo revisamos, coinciden con los textos más clásicos, que al repetirse sin cuestionamiento, mantienen o agravan los conflictos, ¿no? Que el terapeuta es un agente activo del cambio que diseña las intervenciones específicas para interrumpir patrones relacionales disfuncionales. Eso también lo revisamos, ¿no? En el que precisamente esta posibilidad de mirarse en el pensamiento de primer orden, pues lo que hace es facilitar un poco esta condición de plantear una distancia, ¿no? Con él o la consultante. Y que el pensamiento contraintuitivo es esencial, ¿no? Ya que desafía la lógica común que mantiene los problemas. ¿Qué hablamos sobre el pensamiento contraintuitivo? Es de que un pensamiento lineal
te está relacionando con causas y efectos, ¿no? O sea, tú tienes este problema porque piensas de esta manera, por lo tanto, tú tendrías que cambiar esa forma de pensar si tú quieres un cambio. No es que esté mal, de hecho, de una forma universitaria, voy a ponerlo en esos términos, es un planteamiento muy aristotélico en términos de una secuencia de premisas. Una premisa mayor conlleva una premisa menor y por lo tanto llevas a una conclusión. Es a lo que ellos señalan como un pensamiento precisamente lineal, y un pensamiento contraintuitivo es cambiar de alguna manera la forma en la que se ha planteado el problema, ¿no? Ya que hay que desafiar la lógica común que mantienen los problemas, ¿no? Y es bien interesante porque cuando hablamos de la lógica común pareciera que, y en ese mismo tenor donde hablan de sintetizar los planteamientos complejos a unos más concretos, es donde se pierde mucha sustancia, es donde se pierde muchísimo del contexto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Porque ellas lo ponen como el warning y lo van a retomar un poquito más adelante, ¿no? Porque la lógica común está cargada de estereotipos de género, la lógica común está cargada precisamente de una serie de planteamientos que revelan más del contexto de donde vienen las personas que precisamente de, ¿cómo se llama? Que de algo que esté aislado, ¿no? Entonces, por eso es una cosa como bien curiosa e interesante, ¿no? Que cuando hablan precisamente de esta cosa de desafiar la lógica común, hay que tener cuidado de no pasteurizar demasiado, ¿no? Y evitar tocar cosas del contexto de la misma persona. La circularidad permite comprender los síntomas como parte de patrones recursivos, ¿no? Acuérdense un poco en esta lógica. Es que ellas, al momento de retomar circularidad, porque los autores de la época, los clásicos, voy a decir, como tal no hablaban del término circularidad en ese momento porque surge a partir de este texto de Mara Selvini Palazzoli y el equipo que tenía en ese momento, ¿no? Donde cuando ella empieza a formarse desde el modelo estratégico, retoma la idea de circularidad, siendo como muy, eh, teniendo una vigilancia epistémica bastante interesante, ¿no? Siendo muy, muy, muy sistémica, por así decirlo, donde retoma precisamente estos patrones en los cuales conecta a las demás personas y que de alguna manera el mismo contexto es el que mantiene una serie de circunstancias. Ellas lo retoman el término circularidad de ahí, pensando en en el tema de Mara Selvini, pero cuando revisamos el texto anterior, se acordarán, ¿no? El dilema, no, no es el dilema del cambio, el proceso del cambio, algo así se llama. Ellos no están hablando en ese momento de circularidad porque no existía como tal el artículo, sale hasta 1988, ¿no? Entonces, o 1980, 88, no recuerdo muy bien la fecha en este preciso momento, pero precisamente tenemos en cuenta que las autoras tienen esa lectura, ¿no? Sobre todo porque son autoras muy cercanas al Family Process. El Family Process es quien publica el texto de Mara Selvini. ¿Ok? Bueno, entonces por eso de ahí viene este término de circularidad, ¿no? De que conecta los patrones, los síntomas de las otras personas implicadas, ¿no? Y es ahí donde incorporan el cuestionamiento circular para revelar significados, pues, ocultos que tienen las personas, ¿no? Las jerarquías incongruentes, porque ahí es un punto importante, porque quien lo propone es Jay Haley, hablando de las jerarquías incongruentes en un ejemplo muy claro. Recordarán que al revisar artículos de investigación señalan que estratégico es muy bueno para trabajar con adolescentes, y la lógica de las jerarquías incongruentes es un planteamiento que retoman de una lectura clásica del texto precisamente de esta Mónica McGoldrick, de hablar del ciclo vital de la familia. En el ciclo vital de la familia, en ese texto clásico de Mónica McGoldrick, porque los textos originales, bueno, no originales, los textos actuales, perdón, de Mónica McGoldrick, ya ella se desentiende
de su propia literatura, de su propia producción. Hasta ella misma dice, yo ya no pienso así, yo no sé por qué siguen leyendo ese texto que es de los ochentas, pero ya sabemos cómo no nos gusta actualizarnos, ¿verdad? Entonces, Mónica McGoldrick hablaba precisamente de esta situación que tienen ciertas familias en términos de parentalizar a los hijos. Eso era lo que señalaba Jay Haley como una jerarquía incongruente, cuando el adolescente tiene demasiado poder en esta familia, cuando está parentalizado, bla, 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 pero que ellas lo que están hablando en términos de desequilibrio del poder tiene que ver con roles de género, no solamente por posiciones que ciertos integrantes pareciera que por circunstancias los llevó a tener esos lugares. Ajá. Ellas lo sitúan a nivel del contexto, lo sitúan a nivel precisamente de situaciones de poder relacionados interseccionalmente con la raza, el género, la clase social, porque, por ejemplo, no los estoy pensando en la relación madre e hijo, donde la mamá se dedica a labores domésticas no remuneradas y este chaval, siendo adolescente, tiene la posibilidad de trabajar, está en el espacio público, tiene dinero, entonces empieza a tener una serie de comportamientos violentos con la mamá y están relacionados tanto al género, tanto a la condición económica, que le posibilita de alguna manera posicionarse en ese lugar. ¿No? Y entonces ellos están hablando de eso, están hablando de esas jerarquías incongruentes relacionadas con el poder, ¿no? Y que estos generan síntomas y formas de resistencia frente a desigualdades relacionales. Ujú. Bueno, el síntoma puede ser una forma de resistencia cotidiana a opresiones sociales más amplias. Este ya es el aporte de ellas, ¿no? Como el racismo, el machismo, el clasismo, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Y es una cosa bien interesante porque ahí pensándolo en investigadoras mexicanas como Alejandra Salguero, que trabaja todo el tema de masculinidades, en algún punto al describir desde pues sus investigaciones, ¿verdad? Ustedes saben que siempre voy a estar apegándome a investigaciones que se hagan actualmente y que puedan reflejar un poco las premisas del pensamiento de tercer orden, ¿eh? Para mí esa es una interpretación basada en evidencia, ¿no? No solamente porque el clásico me cae muy bien, ¿no? Y voy a repetir lo que dice. Entonces, bueno, Alejandra Salguero, al momento de describir esto que le llaman ciclo vital de la familia, pero desde una mirada de género, desde los estudios del género masculino, menciona que ella puede de alguna manera visualizar el, el pacto patriarcal en términos de tres líneas generacionales donde el abuelo, ante cierta edad, le cede poder al padre y el padre evidentemente al hijo. Pero esto es un proceso en términos de competencias, habilidades y aprobaciones dentro del mismo grupo, en el que precisamente pues ahora sí que el abuelo cede el poder al padre y el padre evidentemente al hijo y no hacia las mujeres, pero no así a cualquier tipo de hijo. O sea, no estamos hablando que le cede el poder al niño, estamos hablando de un adulto joven al que precisamente supuestamente el padre puede concebirle ese reconocimiento, mientras que las mujeres se quedan en una parte de rezago. De ahí entraría un poco lo que dice Mabel Burín, aunque Mabel Burín es psicoanalista, no significa que está desapegada de procesos relacionales, donde dice que las mujeres no tendrán poder, pero tienen influencia. Ujú. Y esa es una parte bien interesante si complementamos lo que dice precisamente Alejandra Salguero y lo que dice Mabel Burín, ¿no? Donde precisamente en esta actualización del ciclo vital de la familia, si aún todavía se le puede nombrar así porque Mónica McGoldrick ya no está de acuerdo con sus propias lecturas, la parte de la sucesión del poder tiene que ver con este pacto patriarcal y en este reconocimiento de las competencias de género que ha aprendido la generación siguiente
Pero no solamente que las aprendió, sino que las ejerce y que el lugar de las mujeres tiene que ver con esta parte, citando a Mabel Burín, de aceptar que no van a tener ese poder ni ese reconocimiento por parte de los hombres, sino que solamente pueden tener influencia. Y eso genera síntomas. Incluso ahí podríamos coincidir con el texto un texto ya también muy clásico de esta Betty Friedan, cuando ella habla del malestar que no tiene un nombre. Es decir, esta sucesión de poderes entre los hombres de la familia, que puede ser transgeneracional, puede generar síntomas en las mujeres y este síntoma puede entenderse desde esto que dice esta Betty Friedan, el malestar que no tiene un nombre, ¿no? Para las mujeres, porque no se le puede denominar de alguna manera validada, ¿ok? Entonces, todo este concentrado, ¿no? de reflexiones, los vamos a poder encontrar en este capítulo, ¿no? La terapia debe estar, no, el cambio de tercer orden ocurre cuando las familias reconfiguran su visión del mundo. Y hay quienes podrían decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un cambio de segundo orden, cuando el primer orden lo veíamos como un cambio nimio, un cambio pequeño, y un cambio de segundo orden que podría ser algo muy parecido a esta reconfiguración? Bueno. Lo que ellas están planteando, siguiendo esta lógica, porque ahora me voy a pegar a este texto de esta Lynn Hoffman, cuando nos está describiendo, precisamente en el capítulo 3 esta noción de cambio de primer orden, haciendo como esta alusión nuevamente a la cibernética, a la que se van a pegar los textos clásicos. El primer orden, y viéndolo en terapia, es como cuando las personas te dicen: he empezado a salir de la casa a caminar y antes no lo hacía. Es un cambio pequeñito, pero es valioso. Ujú. Todavía no es estructural. Cambio de segundo orden implicaría precisamente que cambia la dinámica. Es que empecé a poner límites, ¿no? A mi esposo, a los hijos, ¿no? Empecé de alguna manera a tener una movilidad más amplia a solamente una situación personal en términos de, estoy aburrida o me siento un poco mal, pues me salgo a caminar. Ya en el segundo orden, ya empieza a tener un cambio que impacta en otros miembros de la familia. Y el cambio ya de tercer orden, cuando ella dice abriendo nuevas formas de organizarse, incluso ellas ya lo visibilizan en términos de qué tal si se dan cuenta en este proceso de cambio continuo que esa relación realmente ya no funcionaba y se refleja en mudanzas, separaciones, pero ya ellas lo empiezan como a integrar en esta parte de poder nombrar las nociones de opresión que estaban viviendo en las relaciones, eh, pues ahora sí, con sus más cercanos, ¿no? Y cómo lo van integrando como a conexiones en términos de que me afilié a una asociación civil. Por ejemplo, en el IMSS, cuando teníamos todo el proyecto en la Clínica 31, una mujer nos confesaba, ¿no? Y fue en esta parte de paulatino, ¿no? Que en un primer momento ella no quería nombrar la violencia que vivía con su hijo. Después de que nombra la situación con su hijo, que era una violencia sexual que este cuate estaba ejerciendo a otro integrante de la familia, ella logra denunciarlo. O sea, el primero, darse cuenta que algo no estaba bien y que tendría que nombrarlo de alguna manera, ¿no? Que podríamos decir cambio de primer orden, no tendría que hacer algo en términos de ejecución, sino que en una parte como de significados. De segundo orden implica cuando ya hace la denuncia esta mujer y literal, o sea, hace una denuncia primero social en términos de dar a conocer el caso a los familiares para de alguna manera evidenciar lo que se está viviendo y después fue a una denuncia ya a nivel penal, ¿no? A su propio hijo y que incluso ella se empezó a involucrar en organizaciones civiles para la prevención del abuso sexual infantil. Entonces ellas hablan de ese tipo de cambio, que pareciera algo chiquito, ¿no? Primero ponerle como un nombre a lo que está viviendo. Segundo, empezar a hacer una denuncia que es primero social y ya después a nivel del ministerio.
y cambio de tercer orden cuando hay una participación social colectiva. Entonces ellas están contemplando en ese sentido esta parte de pensamiento de tercer orden. La terapia debe estar sintonizada socioculturalmente, incluyendo el análisis de poder y de contexto cultural, económico y político. Ujú. Entonces creo que ahí es un punto en el que coincide totalmente el pensamiento de tercer orden, porque precisamente si se dan cuenta, aunque el libro se llama socioculturalidad, sintonizada a la terapia familiar, ellas no lo ven desapegado. O sea, para ellas pensamiento de tercer orden es la forma así de reflexionar las cosas y la parte de una acción sociocultural tiene que ver con la materialización de los cambios, ¿no? Que no se puede quedar solamente en un cambio de significados, porque aquí el posicionamiento es que el cambio lingüístico sin una acción material queda en solamente una ilusión poética. Ajá. Aquí tiene que haber una movilización por parte de las personas y no solamente en esa ilusión poética que las feministas señalan mucho con respecto al machismo, ¿no? Que, por ejemplo, una ilusión poética es decir que estos varones se nombren como feministas y siguen reproduciendo una serie de actos misóginos. A eso es a lo que le llaman ilusión poética. Y aquí le vamos a llamar ilusión poética cuando precisamente nos planteamos única y exclusivamente a ese cambio narrativo de identidades posibles habitables, donde las personas solamente como que cambian el significado, pero no hay una movilización real, ni siquiera del mismo terapeuta, porque sigue estando en un estado de confort. El objetivo final es apoyar relaciones justas y conscientes, reconociendo que el terapeuta no puede ser neutral ante la inequidad. Entonces aquí es el señalamiento directo de que no se está reproduciendo la idea del primer orden como tal, en el cual hay una posible neutralidad, hay una posible distancia, ¿no? Por eso la posibilidad de moverse y tener una serie de planeaciones. ¿Estamos bien? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Va? Ok, esta diapositiva me faltó añadir después de las revisiones de artículos de investigación, ¿no? Que hacen conexión con el modelo estratégico y ahora sí, ¿no? Como les decía, se llama la táctica del cambio. El texto que estamos revisando les hacía como esta alusión de que si ustedes quieren ver de alguna manera ilustrada cómo es el modelo estratégico, pues que vean la película de Inception. La verdad, a mí me parece buenísima, ¿no? La película me gusta bastante por cómo se van planeando las cosas, cómo de alguna manera van estructurando las intervenciones. Y quédense muy bien con esta imagen del mismo libro, La táctica del cambio, donde aparece como este piso ajedrezado, porque precisamente es la metáfora que ellos van a retomar todo el tiempo, ¿no? Que la terapia debe de verse como este juego suma cero. ¿Qué es el juego suma cero? Que en medida en que vas reduciendo a tu oponente a cero, ¿a qué se refiere el cero? En el ajedrez, a cero piezas, es que tú ganas. En este caso es reducir a cero síntomas. Ujú. Por eso hay como esta parte como muy planeada de cómo movilizar a la persona a través de una serie de acciones. Ojo, es un texto de los ochentas, hay que tomarlo siempre con cautela, porque además puedo decirlo de los ochentas, pero la traducción, el texto es mucho más viejo que la traducción. Entonces probablemente es de los setentas, sesentas, sesenta, setentas, ¿no? Y no podemos mirarlos como textos anacrónicos, ¿no? Entonces eso voy a estar repitiendo continuamente, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar porque está dentro de la grabación anterior. De lo que hemos investigado a nivel de lo cualitativo es precisamente el tipo de preguntas y el ritmo según las sesiones, porque precisamente al momento de retomar a Carlton, Carlton sabrán muy bien que es este terapeuta canadiense desde un modelo como integrador, bastante interesante, donde él retoma, o al menos es lo que dice, ¿no? Que al momento de planear ese artículo, un artículo también ya viejito del 87, y al momento de estructurar este texto que sale en Family Process en esa época,
y habla precisamente de la entrevista interventiva o la entrevista como intervención, en la cual él menciona la posibilidad de plantear desde un modelo sistémico una serie de preguntas que necesariamente estas preguntas movilizan a las personas. Entonces tenemos varias preguntas y que al momento de hacer el estudio cualitativo, al revisar por lo menos, fueron 6 casos, revisamos 6 casos durante 4 sesiones y notábamos cómo era la presencia de este tipo de preguntas, ¿no? Les decía las preguntas explicativas en la primera sesión, al igual que una que otra pregunta reflexiva, preguntas sobre alianzas, preguntas para clasificar, preguntas orientadas al futuro, que incluso uno pudiera decir, bueno, ¿cómo las podemos detectar? Preguntas explicativas, un poco cómo la persona se explica al haber llegado a terapia, preguntas reflexivas, qué es lo que quisiera obtener o qué cómo se dio cuenta que eso es un problema al día de hoy, preguntas sobre alianzas, quién de tu familia crees que de alguna manera se conecta con este problema que estás viviendo, o sea, para de alguna manera, y acuérdense que el modelo estratégico y estructural, eh, para algunos autores va casi junto con pegado, o sea, Jay Haley iba de la mano con Salvador Minuchin, ¿no? Entonces de ahí salen las preguntas precisamente de alianzas, ¿no? ¿Quién crees de tu familia que de alguna manera está apoyando este síntoma que tú traes, por ejemplo, ¿no? Preguntas para clasificar, que tiene que ver un poco para ir puliendo los objetivos, o tal vez cuando las personas dicen, híjole, no sé por dónde empezar, y uno puede, bueno, a ver. Empecemos haciendo un listado de lo más importante a lo menos importante. Y entonces de ahí vienen preguntas para clasificar. Preguntas orientadas al futuro, que en esa primera sesión las pudiéramos ubicar más para plantear cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que quisieras tú de mí? Al menos yo en mi encuadre ya lo tengo como muy organizado. Sí, el encuadre en primera sesión siempre me gusta tener como ese ritmo. Ujú. Y ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia o el método científico, que aquí fue la investigación cualitativa, y ya después vemos que a partir de la segunda o incluso tercera sesión, perdón, se pueden poner temas de interseccionalidad a través de las preguntas orientadas a las hipótesis. Ujú. Hay algunas que se van complementando y ustedes dirán, pero Fausto, en la clínica llegan a tener 6 sesiones porque aquí analizaron 4, porque llegamos al punto de saturación. ¿A qué nos referimos con eso en investigación cualitativa? Cuando ya no vimos mayores cambios. Por ejemplo, la sesión 3 se parece mucho a la sesión 4 en términos de que se van intercalando una serie de preguntas que son como muy parecidas y se convierten más bien como en nuestro parámetro de saturación, ¿no? O al menos en la investigación que hicimos y que se publica en el 2023. Ya en el dato cuantitativo, al analizar cerca de Ay, es que aquí dice 22 casos, pero de los 22 casos por 6, vamos a sacar la cuenta, porque luego se me va 22 por 6. Fue una revisión de 132 expedientes, donde precisamente ahora sí que nos comprueban los ritmos, ¿no? De hecho, ahorita ya tenemos 100 nuevos expedientes a revisar, entonces nos va a ayudar precisamente para que podamos confirmar este tipo de patrones. De hecho, ya tengo la gráfica, ya después se las voy a mostrar. Y detectamos precisamente este ritmo, ahora ya de las 6 sesiones, ¿no? Porque el cuantitativo nos ayuda precisamente digamos, desde otra lógica, ¿no? De mostrar esta parte del campo de la saturación. Entonces podemos ver precisamente primera sesión, que son preguntas explicativas. Las explicaciones se van reduciendo para estos terapeutas, ¿no? En la sesión 2, en la sesión 3, si se dan cuenta, hay una mayor diversidad de empleo de preguntas. Sesión 4 regresan las partes explicativas, vuelven a reducirse, así hasta cero, por así es casi cero, voy a ponerlo en esos términos, en la sesión 6 para que entren más bien preguntas de cambio de contexto inesperado, preguntas de hipótesis, entre otras, ¿no? Bueno, esto es más bien para mostrarles un poco cómo precisamente hemos estado dándole un espacio a preguntarnos cómo ha estado operando la clínica, cómo hemos estado trabajando. Entonces, bueno, estas me las voy a saltar porque las expliqué hace 15 días y nos quedamos.
precisamente en esta, ¿no? Me parece que hablábamos un poquito de las redefiniciones, que habían técnicas específicas y habían técnicas generales, ¿no? Para el trabajo terapéutico y en la parte del uso general. A mí, de hecho, esto lo retomo más de este texto de Inmaculada Ochoa de Alda, que creo que ya tenía una actualización, no lo sé muy bien. Yo me quedé con el texto, imagínense, uno de hace 21 años, salió en el 2004. Entonces, bueno. Lo que estamos viendo precisamente en esta parte de la definición, la forma en la que ella lo está dimensionando y cómo pedagógicamente y didácticamente ella lo va de alguna manera clarificando, es en dos sentidos, ¿no? Las técnicas generales y las técnicas específicas. Las técnicas generales, que ella nos dice, bueno, el uso de las metáforas, las tareas indirectas o paradójicas, que ya lo mencioné en su momento, ya no empleamos las paradójicas y habrá gente que se aferra a la idea de que lo paradójico tiene vigencia. Para nosotras, desde una reflexión bioética, no es así, ¿no? Pero bueno, vivimos en un país democrático con contrapesos, nos gusta posicionarnos desde los contrapesos donde precisamente no estaríamos a favor del uso de las paradójicas, de las tareas paradójicas, ya lo habíamos mencionado en algún punto, porque tiene que ver con esta supuesta manipulación benévola, donde desde el campo de la ética tiene que ver con este uso de la eh, beneficencia, donde hay un argumento que sostiene que en medida en que lo estás haciendo por el bien de las personas, reduciendo el daño, se puede emplear, ¿no? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos dictaminó que aquellas intervenciones terapéuticas, no haciendo referencia específica a la terapia estratégica, ¿verdad? Pero la sentencia iba en lo siguiente, ¿no? Aquellas tareas que pongan en peligro a las personas, así como otros integrantes o la integridad misma de la persona, no debe de ser empleada, está precisamente sancionado. En este caso, las feministas se encargaron de hacer ya la traducción, ¿no? De esa sentencia de la Suprema Corte para señalar que aquellas tareas indirectas en casos de violencia de pareja, violencia familiar, en la cual hay específicamente violencia física y violencia sexual, no puede emplearse este tipo de indicaciones, porque teniendo en cuenta que la tarea paradójica implica la prescripción del síntoma y la prescripción del síntoma en una relación de pareja que pudiese de alguna manera generar violencia, pone en peligro a la persona, por lo tanto, estaría totalmente condenada esa acción desde esta condición de la Suprema Corte de Justicia, que cuando tuve la oportunidad de compartir el taller de interseccionalidad en la Ibero, tuve la posibilidad de tener presente a mi directora de tesis del doctorado, ella es abogada, también es terapeuta, y que precisamente ya lo confirmó, tal vez no directamente una sentencia de Suprema Corte, pero sí del diario oficial de la Federación, en el que hace estos señalamientos, ¿no? Que tú no puedes poner en peligro y eso a una persona, y entonces ahí coincide con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, en el que precisamente no se deberá de emplear las tareas paradójicas en condiciones de ideación o intento suicida o en condiciones en las que exista violencia sexual y de pareja, ¿no? Violencia, perdón, sexual y física en pareja o hacia menores, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya la defensa en términos, no, pero la tarea paradójica se puede emplear para X y Y cosa, ok, sí, pero la Suprema Corte de Justicia, así como el Diario Oficial de la Federación, ya tiene este señalamiento. Ama Nardone, ama Jay Haley, ama Mardone, lo que tú quieras, pero tú no puedes estar arriba de lo que dice el diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando tenemos como esta advertencia. Actualmente, como se dan cuenta, al momento de hacer réplica a lo que dice el capítulo, que de hecho está precisamente en actualización para la versión del 2025, que apenas va a salir, ya no se señalan las tareas paradójicas, ¿ok? Bueno.
Las tareas directas, como cualquier otro proceso terapéutico, como por ejemplo cognitivo-conductual, en términos de dejar una tarea de que, oye, ¿qué pasaría si tú hicieras esto y lo otro, ¿no? Y evidentemente el uso de las metáforas, ¿no? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que recordar este texto clásico de Salvador Minuchin al momento de hablar precisamente de que una metáfora es una representación literaria de alguna condición o alguna situación, ¿no? En ese sentido, precisamente el uso de las metáforas nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento cuando trabajaba mucho con mujeres que se dedican a labores domésticas no remuneradas, pues sí, yo les decía, bueno, es que a mí me da la impresión, no tengo una imagen de ti como la enfermera mal pagada, ¿no? O sea, estás en todo, estás en una presión continua, estás cuidando y aparte ni siquiera recibes como el pago adecuado, ¿no? Entonces, ellos mencionan precisamente esta condición, lo habíamos hablado un poquito también, el arte de la persuasión, lo retoman muchísimo, sobre todo en esta condición, pues sí, más aristotélica. Sin embargo, al momento de hacer el juicio ético, bioético, hay que tener muchísimo cuidado nuevamente con un texto de los 60 traducido para los 80, donde precisamente no hay que verlo como un texto anacrónico, sino que la parte de la persuasión incluso no solamente es mal vista a nivel moral, sino que es peligroso a nivel ético y bioético, porque incumple las condiciones de derechos humanos de actuar de forma libre y bajo tu propia voluntad. Entonces, nuevamente, ahí esta es otra advertencia. Ajá, que va de la mano con el uso de la retórica, porque en algún punto, incluso hasta Mara Selvini, en otro texto ya más viejito, cuando hace como esta em, revisión de sus propias intervenciones. La verdad es bien, yo la voy a poner como ejemplo, no solamente porque me adscribo como aliado feminista, eh, sino que en el trabajo que ella hace, ella es muy metodológica, entonces ella se preguntaba, a ver, ¿qué de lo que yo he aprendido realmente le sirve a las personas? Y hace un análisis retrospectivo, por eso me encanta la investigación, hace un análisis retrospectivo de los tres momentos de su trabajo, ¿no? Que era precisamente en un primer punto la terapia breve estratégica, luego algo que llamó la prescripción invariable y luego la revelación del juego. Y en estas tres lo que notaba era de que en el uso de la terapia breve estratégica, en la parte de la supuesta persuasión y el uso de la retórica, ya visto de una manera teatralizada, porque en esta parte de la retórica tendrías que convencer a la otra persona que tus afirmaciones son ciertas, a pesar de que en la lógica sean incorrectas. ¿A qué me refiero esto? Tenías que convencer a la persona que tenía que ponerse en una situación que reprodujera el síntoma, porque la sentencia que ellos tenían desde lo estratégico era que lo paradójico era la prescripción del síntoma, pero tú cómo le vas a convencer a la persona que haga aquello de lo que vino a eliminar en la terapia. Entonces tenía que ser todo un montaje y en este montaje es donde ella señala lo peligroso del acto. Ajá. Y evidentemente en esa época, como les decía, hasta los 80, que es cuando se configuran los comités de bioética para medicina y en psicología, teníamos simplemente la buena voluntad de las y los terapeutas de no generar un daño. Ajá. Algo que vamos a conocer dentro del campo de la ética como el principialismo, que tiene que ver con no dañarás a la otra persona, pero se queda en una interpretación subjetiva de lo que tú consideres no generar un daño. Y entonces tú podías prescribirle a una persona, y lo demuestra nuevamente en el texto que les mencionaba de Václavic y Nardone, donde dicen, claro que se puede prescribir el síntoma de la ideación suicida en pro de un cambio benéfico y ponen un cuento, una metáfora para ilustrar la idea de esta situación de un chico que se avienta a un río y empieza a decir, me quiero morir. Y entonces sale un sujeto con una pistola y le dice, si no te sales del río, te voy a matar. Y entonces se sale del río él con esta amenaza de recibir un disparo. Y esa es su metáfora para ilustrar que claro que se puede prescribir el síntoma en casos de ideación e intento suicida. Ujú. Y desde su idea manipulada del principialismo de no generar un daño, era la forma en la que justificaban
el cómo sí se pueden emplear, pero acá no, ¿no? Ahí sí voy a ser muy firme en esa parte, porque ya teniendo en cuenta los comités de bioética, las revisiones y señalamientos necesarios y suficientes, tenemos la evidencia para decir no vamos a utilizar ni la persuasión ni el uso de la retórica. Acá uno tiene que ser claro en el lenguaje con la persona. Ujú. Un poco ya expliqué el cambio tipo uno y cambio tipo 2, ¿no? Y de alguna manera acá ilustra muy bien la parte de la verdad versus punto de vista, ¿no? Donde dice, bueno, una cosa es, ellos lo están manipulando de esta manera, ¿no? Que el punto de vista del terapeuta de alguna manera puede desafiar la idea de verdad que tiene la persona. Acá vamos a jugarle a la inversa. La verdad tiene tiene una realidad material. Y en el caso precisamente del actuar de las y los terapeutas, tiene que ver con el marco jurídico de los derechos humanos. Y yo no lo puedo tergiversar por mi punto de vista principialista, que pudiera de alguna manera usar a la retórica a su favor, diciendo que la paradoja tiene una condición benéfica en sí misma. Por lo tanto, se puede emplear en todo caso, cuando no es así. Entonces, por eso me parece interesante hacer como estas revisiones, porque no es solamente la reproducción de una serie de intervenciones, sino que tiene que ver con una lectura más severa de estos textos y también responsable en términos de señalar los anacronismos que ciertos terapeutas tienen al momento de fundamentarse en este tipo de literatura. Al final, bueno, de la parte de la intervención, esto me parece interesante, se retoma mucho de Giorgio Nardone, ¿no? Las modalidades redundantes que tienen las personas, que tiene que ver con una percepción y una reacción. Sonará como muy cognitivo-conductual, pero todas las terapias son cognitivas, son conductuales, siguiendo lo que dice Inmaculada Ochoa de Alda, solamente que van cambiando el orden de los factores que sí altera el producto. Entonces, lo que se retoma acá de Nardone, que vamos a hacer caritativos. Dentro de filosofía de la ciencia, una actitud caritativa tiene que ver con la ampliación de la racionalidad del otro. Cuando lo vemos en terapia, creo que es mucho más claro. Si optamos por un relativismo cultural en términos de que estamos amplificando la racionalidad del otro. ¿A qué me refiero con esto? Que yo estoy comprendiendo las razones que tiene la persona al actuar así y me pongo en una postura de no juzgarle por por los razonamientos que está teniendo. Ujú. Solamente, y ahí alguien podría levantar la mano, pero no estar en contra del pensamiento de tercer orden, no porque nos estamos moviendo siempre este razonamiento en términos del marco jurídico de los derechos humanos y evidentemente de las localidades en las que nos encontramos. Es decir, yo puedo escuchar, quiero comprender, pero no quita que haya un marco jurídico que reglamente y diga eso no se tiene que hacer. Ujú. Yo no te juzgo, pero estoy actuando dentro de un marco. Y lo voy a poner de ejemplo. ¿Ya vieron la serie de Adolescence? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo la sufrí? Creo que en muchos sentidos, pero no voy a hacer spoiler porque pues ya vamos a tener nuestro espacio donde lo vamos a discutir, el cual pues están invitadas todas, todos, todes, ¿no? Y va a ser en en la Ibero CDMX. Eh, el capítulo 3 es muy claro. Aunque la terapeuta, bueno, bueno, que no es terapeuta, es la psicóloga, y ella está repitiendo continuamente, yo quiero comprender, yo quiero comprender, yo quiero comprender su actuar, y ahí es muy claro, está dentro del marco jurídico. Una cosa es de que yo como terapeuta yo quiera comprender tu acto, pero eso no quita que tu acto sea un acto delictivo. Yo solamente quiero comprenderlo, pero ese está reglamentado tu actuar y no depende de mí. Ujú. El decidir qué se va a hacer ante tu acto. Yo lo puedo comprender, pero me parece, vamos a situar esa escena. O sea, ella defendió totalmente esta postura del relativismo cultural, pero siempre en el marco de de un contexto de justicia social. Ajá. Entonces, digamos, ahí es donde queda.
muy ilustrado el asunto. Nuestro actuar siempre tiene que ser así. Yo quiero comprender, pero no quita que ese acto que tú hayas tenido es un acto criminal. Yo como terapeuta lo puedo comprender, lo puedo argumentar, puedo poner la parte del contexto, pero no quita que lo que yo esté comprendiendo esté fuera del marco de justicia social. Ujú, vamos bien hasta acá, porque luego habían quienes trataban de... No, es que yo quiero... Había un texto del check-in que me pasaron y creo que en algún momento lo había compartido, donde decía, no, pues es que, y defendían demasiado hasta, pues no, es que este hombre que apuñaló a su esposa yo quería comprender y hasta lo romantiza. Es que él como gatito se acerca y dije, no tiene, el que lo dijo eso y sí reconozco a ese profesor, no más no lo balconeo demasiado, pero se ve que no tiene idea de cómo son los gatos. Se ve que no vive con un gato. Bueno, pero él decía, ay, no, era bonito cómo se acercaba y preguntaba dulce como un gatito. A ver, no, los gatos ponen límites. Está increíblemente errado ese comentario, pero bueno, pero había una romantización de la comprensión. A ver, acá no. Acá la cuestión es, si yo quiero tener una actitud de comprensión. Ujú. Pero mi actitud comprensiva no está arriba de la ley, no está arriba de reconocer que materialmente hay un tema de injusticia ahí. Yo puedo comprender todo y por eso más adelante lo vamos a nombrar precisamente como esta multiparcialidad. Ajá, yo lo puedo comprender, pero en esta parte de la multiparcialidad, perdóname, pero ahí están como los límites. Ajá, yo no puedo tener una actitud que aliente o valide lo que tú hiciste. Ajá. Y entonces ahí te queda mucho más claro con el actuar de la psicóloga. ¿Por qué digo la psicóloga y no la terapeuta? Porque no está en un contexto de modificación del comportamiento de Jamie. Está en un contexto literal de comprensión de la circunstancia, de profundización de las razones del acto, donde a ella no le va a competir señalar la sentencia que se le va a dar a Jamie. En efecto, está en un factor de comprensión y descripción, no así de modificación, ni ahora sí de la prescripción jurídica del actuar de Jeremy o Jamie, no me acuerdo ya del nombre. Entonces, por eso me parece como bien claro, bien ilustrativo y además de lo que nos pasa, y ya nada más ahí pongo un brochazo. A mí me tocó trabajar con un varón en contexto terapéutico en esa situación de él levantándose y poniéndose así como de los gallitos de al tú por tú conmigo y yo sentado. Entonces fue como revivir esa situación y dije, no puede ser. Y se va el tipo, porque lo terminé sacando de la sesión, no en términos de lárgate de aquí, no, sino que en esta parte, y perdón, ahí mi referencia de estrategia a la Claudia Sheinbaum, cabeza fría, diplomática, linda. Bueno, no tanta linda, pero sí diplomática firme, voy a ponerlo mejor en esos términos, de agarrar y decir, no puedo trabajar contigo si tú estás así, puedes retirarte. Ah, ¿a poco me tengo que ir? Ah, sí, doctor, sí. Ay, no, yo dije, qué ridiculez, de verdad. Con el adolescente lo puedo entender, pero contigo que tienes como 40 años, no. Entonces era más bien así como aguantar la tensión y otra vez repetir el mensaje. No puedo trabajar con una persona que está en tu condición. Te invito a que te salgas. Hasta va a estar mejor para ti el que tú salgas, porque no es algo para ti esto. Ah, ok, ya se salió. Y hay quienes interpretan la escena, sobre todo cuando termina la tensión y cómo está la psicóloga, está como que respira, ve el sándwich y uy, lo hace a un lado. Esta sensación de asco, porque lo nombran como la parte de asco, que sí estoy de acuerdo. Yo diría, en mi contexto, cuando me pasó eso con ese fulano y que me lo recuerda la escena, sí me dio mucho asco trabajar con un tipo así. Y no voy a andar romantizando la idea de, ay, Fausto, pero te falta comprensión, trabaja tu personal terapeuta. No, hay una realidad material que evidencia todo lo que sucedió. Y yo, Fausto, yo podía decir, ok, la comprensión la dejo a un lado. Yo, Fausto, cómo me sentí en ese momento, sí me dio una sensación de asco, ¿no? Yo no voy a trabajar, y lo asumo, y ahí está mi objeción de conciencia, yo no puedo trabajar con hombres en condiciones
de como de rehabilitación porque no soy el adecuado. Ajá. Y entonces a lo que queremos aspirar siempre, o sea, tener una realidad material en términos de que por nuestras historias interseccionales y demás, hay casos que no podemos trabajar. Y entonces ahí podemos sí tener como esta objeción de conciencia, pero que va regulada con la objeción de ciencia jurídica en términos de que merece un respeto y un trato digno. Sí, por eso yo no me puse a pelear con esta persona, simplemente en esta reconociendo también de su propio derecho, decirle, sabes que tienes derecho a estar en otro espacio, no tendrías que estar aquí, ¿no? Ujú, pero eso no quita que yo pueda justificar ahora tus actos. Yo los puedo comprender, pero no te los voy a justificar. Y ya en mi reacción de una realidad material corporal, me dio asco tener esa situación con esta persona. No soy el indicado. Entonces, bueno, vamos bien hasta acá, como que lo vamos entendiendo bien. O sea, por un lado, sí reconocemos las virtudes y bondades de la terapia estratégica, pero por el otro, damos esta reflexión con una realidad material. Ujú. Y hay quienes podrían decir, bueno, pero es que ahí tal vez se disuelve un poco el actuar del terapeuta, porque por un lado está la situación jurídica y por el otro lado eres terapeuta, bla, bla. A ver, espérame. Yo pongo lo jurídico arriba de mi propio actuar. No puedo yo dudar. O sea, yo puedo precisamente, como lo hace la psicóloga, en esta parte decir, yo puedo comprender el acto, ¿no? Yo puedo entender la circularidad de los eventos, de cómo se dieron, pero ese acto tiene un nombre. Ajá. Yo no lo voy a determinar, ni tampoco voy a diagnosticarlo. Sí estoy en una postura de comprensión, pero también mi actuar está dentro de este marco jurídico, ¿no? Lenny. Gracias. A mí no me queda muy claro. O sea, por ejemplo, si se está en un acto criminal, ¿qué haces como terapeuta? O sea, no entiendo, comprendes, pero ¿qué pasa? Mira, me parece como bien interesante. Primero, ahí, como por ejemplo, para materializarlo más. Yo recuerdo el caso de una mujer que ¿cómo se llama? Su motivo de consulta era una situación emocional tras la pérdida de una pareja por separación. La recibo. Ya en el testimonio me empieza a decir, yo la verdad sí pedí la consulta contigo porque por un lado la cosa de género que conozco de ti, pero por el otro es que mi marido en este momento está en la cárcel por violencia familiar. De hecho va a salir creo que hoy o mañana ya salió, me está buscando y no sé qué hacer. Ok. Ahí yo puedo comprender su solicitud, pero también entiendo que me veo limitado para el trabajo porque es un trabajo que tiene que ver con la condición jurídica, que pone en peligro a ella y me pone en peligro a mí. Entonces ahí inmediatamente la referencia. No creo yo ser el competente para atender tu caso. Lo mejor es de que vayas en ese momento que era, ay, la Secretaría de las Mujeres. Es que ya no sé cómo ha cambiado tanto, que si era Secretaría, era instituto o centro, no lo sé, pero era la parte de la derivación. Ajá, yo no la puedo ver en terapia. Ahí es donde se hace precisamente en el trato digno, en la parte de decir, ¿sabes qué? No creo que aquí en este espacio de consulta privada te ayude mi intervención, no pudiera ser tanto, entonces mejor plan. A eso es a lo que se refiere de que tendríamos que hacer. Otro caso. El papá viene a solicitud, y siempre lo menciono, me pareció como muy claro y muy vigente, ¿no? Me dices que tenemos problemas familiares y quisiéramos una terapia familiar. Estamos en contexto de pandemia, no nos podemos ver físicamente. Ok, nos conectamos. ¿Se conecta solamente? No, sí se conecta mamá, papá y la hija. Nada más que la hija en su habitación y mamá y papá en la sala, ¿no? Entonces ahí montaron como su computadora. Empieza a salir el tema, primero que ellos son cristianos y que no aceptan que su hija sea bisexual y que quieren que yo la cambie. Entonces, a ver, disculpen, pero eso dentro del Código Penal no se puede hacer.
Yo no puedo hacer eso y si ustedes van con algún terapeuta, pues es un criminal porque eso no se puede hacer. Ujú. Entonces, ¿cuál es mi actuar? Yo lo que yo estoy viendo, yo les puedo dar mi idea, mi comprensión del acto, que más allá de contrastar la identidad religiosa que ustedes portan, que es muy respetable, y la identidad por orientación sexual de su hija, es también respetable. No está en juicio ni uno ni otro está arriba del derecho religioso sobre el derecho sexual. No, no son que equiparables en ese sentido. Son iguales. A mí lo que yo estoy comprendiendo el asunto es un tema relacional. ¿Por qué? Porque usted me está platicando que su hija, que le estaba solicitando a su hija que lavara los platos y resulta que ella contesta muy enojada diciendo, pues no, porque además el papá decía, acuérdate que tú tienes que ser una buena cristiana. No, respeta a tus padres y haz lo que te corresponde, lava los platos. Y le dije, pues a mí me vale gorro, yo no soy cristiana, soy bisexual. Y, no, o sea, el escándalo para todos. Y era así como, a ver, acá no tiene que ver con el derecho religioso y el derecho sexual. Ambos son iguales y son respetables. Eso no entra aquí en discusión. Aquí el tema fue la dinámica. Pero el papá estuvo muy necio y presionando e incluso infantilizándome, ¿no? En términos de, bueno, es que creo que te tengo que explicar con puntitas para que me entiendas. A ver, espérame, señor, no. Es muy respetable lo que me está diciendo, pero acá hay un marco jurídico. Se llama esto, esos son terapias de conversión. Qué bueno que sea cristiano, pero una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser de la extrema derecha. Usted no me puede solicitar algo que está fuera del código normativo de mi actuar en derechos humanos y evidentemente eso está penado en el código penal. Entonces, perdón, no lo puedo atender, ¿no? Porque en otro caso no pudiera decir, ay, pues es que hay que comprender más, hay que comprender más. Espera, yo no voy a forzar ni a mí, porque nuevamente, cuando estamos hablando de las emociones políticas y que la persona, el terapeuta está envuelto en este tema, también a mí me daba, ahí sí puedo también señalar esta parte de aversión, estar escuchando a este señor continuamente comentarios homofóbicos, ¿no? Porque pues, soy homosexual y entonces yo no voy a permitir, no por nadie me voy a andar sacrificando también mi propia comodidad. Y también no voy a estar sacrificando mi propio respeto como persona. Y aunque lo traté de mediar, ¿sabe qué? Mira, le entrego un informe, le digo esto, tiene derecho a saber qué es lo que yo hice, le paso este informe y le canalizo con alguien que atienda casos familiares de tal naturaleza, pero con enfoque de género y apegados a la justicia social en términos de reconocimiento del derecho penal, ¿no? Entonces va más bien como en ese sentido. Ajá, del actor, porque nuevamente uno se queda solamente en la romantización y en la teorización y jamás se materializa en términos del contexto en el que vivimos. Y en ese momento, justo en lo que estaba pasando, era precisamente que estaba haciendo, se aceptó el cambio ¿cómo se llama? Al Código Penal, no me acuerdo cuál artículo, donde ya decía que precisamente era un acto criminal las terapias de conversión y que incluso se podría denunciar a los propios padres por haber solicitado un acto violatorio al derecho humano de esta infancia. ¿Por qué? Por el derecho internacional de protección hacia la niñez y las infancias y las adolescencias, ¿no? Entonces, digo, yo no actué en la parte de que lo voy a denunciar, ¿no? Pero sí les hice ese señalamiento y les di el reporte, ¿no? No sé si queda un poquito más claro. Sí, O sea, digo, es- porque pareciera que nos dicen, ay, pero es que ese tipo de casos son muy raros. Sí, pero por eso tendríamos que saber qué hacer. No solamente, ay, me voy a quedar con los más fáciles, por así decirlo, con los que sí nos llegan a consulta. Xochitl, Hola, hola, hola. escuchándote y estoy viendo esto que dices, ¿no? De ponerlo como con los padres, pero yo ajá, o sea, ahí me quedó esa duda, por ejemplo, ¿qué pasa con la persona, con el hijo o la hija bisexual? O sea, esa protección, porque pues ellos estabas en línea por lo que estoy hablando, pudieron haber no con él y se queda él o ella, ¿no? Sí, afortunadamente, esta chica
estaba por cumplir la mayoría de edad, ¿no? Por un lado, eso no quita, eso no lo, digamos, vamos, no lo quiero dejar en el imaginario de tipo Pokémon, ¡shum! Evoluciona, se vuelve fuerte, ¿no? Sino que precisamente en el señalamiento, porque también había como un trato infantilizado hacia la hija. Entonces era el señalamiento de que en unos meses su hija ya es mayor de edad, entonces ustedes tienen que respetar sus decisiones. Podrían haber protegido o no protegido, sino que haber guiado de otra manera para que las dinámicas fueran distintas, no así para el cambio de su orientación sexual, lo que yo mencioné. Ahora, ella afortunadamente estaba, digo, porque yo llego con ese caso por una asociación civil con la que yo tenía contacto, entonces ella está siendo apoyada por ese grupo, esa red de apoyo que era esa asociación civil. Entonces ellos estaban encargando como de esta parte de la protección y seguimiento jurídico. Yo nada más reporté de vuelta la situación para que ellos precisamente vieran que ameritaba también, ¿no? O sea, para no tomar la decisión yo solo, porque no es como en Estados Unidos, o sea, aquí la parte jurídica no se mueve como precisamente en Estados Unidos, donde un extraño o una persona random, entre comillados, ¿verdad? Puede levantar la denuncia y viene la policía. Acá en México no es así. O sea, no tiene como, no me acuerdo las diferencias específicas, pero el actuar jurídico es totalmente distinto. Entonces, precisamente cuando se hace así, aquí, al menos aquí en México tiene que ver con una condición institucionalizada. Es decir, yo tendría que institucionalizar a la persona para que, pum, ya después procedan como todos los puntos. Ya menos que esté así en súper riesgo, es 911 y pasa, ¿no? Entonces acá fue más bien como la parte del reporte, la chica como tal no estaba tanto en, digamos, en un riesgo inminente como para que sufriera esta desaparición forzada, porque cuando los meten en estos, ¿cómo se llama? En estos centros de terapias de conversión, se reconoce como una desaparición forzada, ¿no? Y por parte de los padres. O al menos así lo tuvieron que tipificar en Jalisco, porque ahora que están saliendo toda esta parte de los ranchos y la cuestión del narco, para el 2020, cuando se hace la modificación de la cuestión penal y que estaba este señor, no me acuerdo su nombre, empezaron a reportar estas desapariciones forzadas relacionadas con terapias de conversión. Y entonces, derivado a ello, se activan protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en casos de terapias de conversión, al menos así en Jalisco. Pero eso se lo trajeron del Código Penal de acá de la CDMX. Entonces es por eso que en caso de que la chava en algún punto, bueno, por eso yo estaba totalmente en contacto con la asociación civil que estaban fungiendo como los tutores adicionales para esta chica. Entonces era con quienes tenía como ese contacto para salvaguardar su integridad. Pero en este caso como no, porque eso también es otro punto. ¿Qué es lo que nos dice que sí podemos trabajar dentro del campo de las violencias? La violencia psicológica. Ujú. Esa sí la podemos trabajar en la condición terapéutica. Pero cuando hay violencia física y sexual, eso se va al marco penal, jurídico, y a menos que seamos evaluadores, como en el caso de la psicóloga, del caso de Jamie, nos toca solamente comprender, emitir un dictamen descriptivo, no así prescriptivo. Ajá. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por eso lo trato como que de materializar para que esto no se quede como en este imaginario bonito que nos suelen vender, porque está en el contexto de la venta. Ujú. Entonces, por eso también hicimos esta crítica con respecto a el cambio de cómo nombramos mi relación con el otro. Es decir, si yo nombro en mi relación con el otro la otra, como paciente, estoy evidentemente en un contexto biomédico de desigualdad de condiciones. Pero si yo nombro al otro, a la otra, al otro como cliente, estoy hablando de una venta de un servicio y la satisfacción y gratificación del mismo en el que precisamente la persona busca esta gratificación en términos de cumplimiento de sus expectativas, como por ejemplo cuando yo voy a un restaurante y me traen una sopa y que tiene una mosca y yo no esperaba esto y tengo todo el derecho de exigir que se me cumpla lo que yo quiero. Ajá.
lo que en un contexto clínico no puede cumplirse así, porque nuevamente, si ahora nos vamos a la condición médica, donde tengo que salir satisfecho, donde yo puedo ver, no lo sé, un bulto aquí y el médico al revisarme me dice, ¿es cáncer? O puede ser cáncer, no lo sé, me hizo estudios y dice, ¿sabes qué? Creo que hay sospechas muy altas de que esto sea cáncer. No, no me puedes decir eso. Y lo demandan porque tengo que salir satisfecho. No puedes decirme que es cáncer. ¿Se dan cuenta lo absurdo? Y que en la parte precisamente cuando hablamos de consultante es de que alguien viene a consultarte algo. Pero en esta consulta que está mediada a través del diálogo y a través de los consensos y disidencias, se establece este proceso terapéutico. ¿No? Entonces, por eso la definición de cómo yo me voy a relacionar al otro, cómo lo nombro al otro, es súper importante porque va a direccionar mis campos de acción y posibilidades, ¿va? Por eso, al menos, desde acá, tercer orden, no nombramos cliente a las personas, porque no están comprando un producto. Ajá. Ana Lilia. Sí, profe, a mí me causó la curiosidad, ahorita que mencionó que la violencia, que sí se trabaja es la violencia psicológica. Por ejemplo, he escuchado pues casos que me causan curiosidad de cómo tratarlos, ¿no? Por un familiar que menciona que el solicitante quiere aceptar, bueno, que le dice al terapeuta, ¿no? Quiero por favor que no me terapies a mí, más bien que me des herramientas para soportar la violencia psicológica que me da mi pareja. Entonces, obviamente, pues la respuesta del psicólogo o terapeuta, pues fue, yo no puedo trabajar contigo, ¿no? Entonces, ahorita que mencionó que sí se trabaja la terapia, la violencia psicológica en estos casos, porque también estamos hablando de una creencia, ¿no? De que yo nada más quiero soportar a mi pareja. Y pues viene un poco esta negación, ¿no? También incluso desde trabajar, cómo es que se aborda, ¿no? Este tipo de casos. Entonces me dio curiosidad. Ay, mira, lo paré cuando en el momento que tú dijiste, es que es de un familiar, entonces dije, a ver, espérame tantito. Esto no puede Ah, grabarse. no, no, no es familiar mío, o sea, este más bien es son casos que platico con pues conocidos míos en el sentido de que ellos me explican sus problemas éticos que han tenido, Ya. obviamente con sus familiares con respecto a la terapia, ¿no? Entonces no son míos, no es nada cercano Ah, mío, no es mi ejemplo, más bien son ya. cosas que me causan curiosidad. Ok, no, buenísimo. Bueno, retomamos. Bueno, o sea, digo, para el debido cuidado y evidentemente siendo coherente con esto que estamos hablando de los derechos y Sí, demás. claro. Em, Sí, sí, sí. a ver, Es- híjole, ahí ya me planteaste como un tema para otro episodio. ok. Digo, o sea, en términos como más amplios, porque también cuando estamos hablando de violencias, por ejemplo, eh, si bien sí señalo que se puede trabajar la parte de la violencia psicológica, y ahí vienen como estos factores, como lo que les estoy diciendo. Cuando hablamos de la objeción de conciencia, es también el reconocimiento de cuáles son las circunstancias de las cuales tú como persona no podrías trabajar. ¿No? Por limitantes morales, limitantes personales, limitantes de muchas condiciones y que, pues ahora sí, híjole, aunque el diario oficial de la Federación reconoce quiénes son los que pudieran ser objetores de conciencia en diversos casos, como por ejemplo médicos y enfermeras, en el caso de salud mental tendría que señalarse también. Quien lo está tratando de hacer es precisamente Liliana Mondragón en el Instituto Nacional de Psiquiatría, al momento de estar estudiando este tipo de fenómenos que también ocurren dentro de la praxis de la salud mental, en este caso psiquiatría y evidentemente psicología, pero que no se ha trabajado del todo. Ahora, por lo que me planteas es, bueno, esta persona buscó la terapia y resulta que la otra persona le dice, yo no te puedo atender, pero no da más razones. Entonces, ahí lo que dice Lina Mondragón es de que no se puede quedar solamente en un simple acto de objeción de conciencia, de yo no te puedo atender,
sino que la conciencia, la objeción de conciencia tiene que estar de la mano con esta objeción científica, en este caso de ciencia jurídica, del acceso al trato digno y a la canalización respetuosa que merece la otra persona en caso de que tú no puedas atender, ¿no? Entonces es ahí donde yo diría, "Oh, creo que ahí más bien, ok, estaba en su derecho de objetar y que no puede atender a la persona, pero está en su responsabilidad el canalizar con alguien que sí pudiera atenderle. Que pareciera algo, digamos, dices, ay, pero pues eso debería ser obvio, pero ya vimos que las obviedades vienen de los contextos y hay veces que no nos educan con ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo lo traduciría así. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Bueno, eso estamos viendo acá, ¿no? Al menos lo estratégico se puede trabajar, sí, pero, y ahí viene la sentencia, sí y solo sí, no se emplean paradojas. Y en algún punto, y yo quiero mucho a mi Aguiluz, a la doctora Luz de Lourdes Aguiluz Romo, que fue mi profesora, la abrazo, la beso y le agradezco todo de corazón. Y el comentario que voy a emitir en este momento no es un comentario personal, es un comentario académico, ¿no? Que cuando ella publicó este texto que venía como en una dupla, que era, por un lado, trabajar teóricamente modelos de terapia de pareja y por el otro, trabajarlo desde la parte más de la intervención. En uno de estos dos libros, no me acuerdo cuál de los dos, ahorita en la mudanza, no recuerdo dónde dejé ese libro, luego se los muestro, es que acá los tengo y estaba yo ahí como que revisando, sí, sí, por ahí aparecía. Y invita a escribir a Giorgio Nardone. Y el Giorgio Nardone, al momento de describir un caso de violencia sexual, agarra y en ese artículo le prescribe a la mujer que le diga al varón, dile que te excita, que te insulte, que te excita que le intentes violentar, para intimidar al otro tipo. Y entonces es increíble que ese libro haya permitido precisamente ese tipo de texto sin haber tenido una lectura. Ajá. De la sentencia primero Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, luego el Diario Oficial de la Federación aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Porque quien lo lea va a pensar, ay, si lo dice Gordone, seguramente es algo que se puede intervenir. No. Sí puedes emplear la parte estratégica, pero en términos de activar recursos de supervivencia de esta mujer, por ejemplo, en caso de que tenga que salir del hogar, hay indicaciones de tomar los documentos más importantes, como por ejemplo acta de nacimiento, acta de propiedades si ella es propietaria de algo, saber dónde va a querer refugiarse y que no sepa la persona. Ahí es establecer una estrategia con una intervención directa. Ujú. Entonces, ahí por eso sí digo, está súper bien la parte estratégica en ese sentido, porque no estoy prescribiendo el síntoma, no estoy suponiendo, porque además se quedaba mucho en la parte de la suposición e interpretación constructivista que tendría, pero el terapeuta, no así la persona, porque decían, bueno, tú cambias la conducta de la persona, aquí cambias, es a la inversa, a lo cognitivo-conductual, porque cognitivo-conductual tú cambias el pensamiento, por lo tanto, cambias la emoción y cambias la conducta. En este caso es al revés. Cambias primero la conducta, por eso prescribes el síntoma, prescribes el actuar de la persona, en el supuesto teórico de que la explicación que se llegue a dar la persona de su realidad y su modificación es parte de su reacción constructivista, porque cada quien construye su realidad dependiendo de cómo le va en la feria. Entonces, es totalmente permitido lo que tú creas ahora. Entonces ahí es donde se pierde la credibilidad del asunto. Entonces, si tú prescribes que la persona de algo, porque además incluso ahí están los grupos feministas del grupo de Ackerman, del Instituto de la Familia, que señalaron, tú no puedes poner en peligro a las mujeres. Lo que tú tienes que hacer, y eso ya lo dice Virginia Goldner con el trabajo de El ciclo de la violencia, tú lo que tienes que hacer es resguardar la integridad de la mujer. Sí, mencionas cada quien de qué se tiene que responsabilizar y ella tiene que responsabilizarse de su protección y su protección implica también una serie de renuncias a ciertos actos que ella consideraba como actos de protección.
como por ejemplo el de alguna manera ser contestataria. Aquí lo que tú estás trabajando es más bien esta parte de decir, está bien que tú te defiendas, pero tienes que tener muchísimo cuidado. Entonces, si la forma en la que te estás defendiendo es con una violencia reactiva en el que le insultas a él y la violencia va en escalada, lo que tendríamos que hacer es frenar ese tipo de situaciones. Entonces, evita precisamente el generar una situación de una violencia reactiva. Ok, aquí tengo a lo mejor otra duda. Ahorita que mencionó esto, el ejemplo que me dieron más bien, estábamos hablando, bueno, se hablaba parece ser de que una pareja de dos mujeres. Ah, Entonces es como de aceptar, ¿no? La violencia de una. Entonces aquí como, bueno, no sé cómo perspectiva de género, porque pues apenas soy nueva en todo esto, ¿no? O sea, no cuando te una mujer preocupes. ejerce, pues violencia sobre otra mujer, entonces como la protección, todo es, me es ahorita de introducción para mí, ¿no? Ok, no, 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 no te preocupes, es entendible. Ujú. Es que es bien curioso, ¿no? Porque cómo se traduce la perspectiva de género en el que nos conducen a que una primera interpretación era esta, que solamente las mujeres viven violencia de género. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la generadora de la violencia es otra mujer? O sea, pareciera fórmula matemática de que hay anulación, más y más da menos o cómo. Entonces, hay una cosa ahí como bastante interesante y no, a ver, por eso retomo a esta autora latinoamericana, ay, es que se me vienen los nombres y pareciera que son dos Faustos, uno que es terapeuta familiar, y se sabe todos los autores, y luego el de género, y me tengo que saber todos los autores. Entonces, a ver, era esta, es que trabajaba en la UAM y para el 2019 falleció Teresita de Barbieri. Teresita de Barbieri lo que decía es de que no podríamos esencializar la categoría de género con mujer, porque estaríamos perdiendo bases analíticas relacionales bien importantes, porque género lo que te está señalando es las relaciones entre mujeres, entre hombres y entre hombres y mujeres. Entonces, no importa si esta mujer agredió o violentó a otra mujer. Ajá, habría que estudiar las condiciones ahí de poder que se están estableciendo, que puede ser económico, porque lo que vemos en relaciones de parejas del mismo sexo muchas veces está relacionado con la cuestión, sí de género, pero en términos de asociación con el poder. Una de las dos ejercía un mayor poder y este puede ser un poder económico, que porque ella gana más dinero, sentía que tenía mayor privilegio sobre la otra para poderla violentar, porque la otra se quedaba haciendo actividades domésticas. Ujú. Entonces, por eso la categoría de género no es la única que nos puede descifrar relacionalmente cómo están los conflictos. Por eso tendríamos que ampliarlo a condiciones de clase social, de raza, porque a mí me tocó que una pareja de dos chicos, estos gays, donde el chico de mayor poder adquisitivo y blanco era quien ejercía poder sobre el otro. El otro se sentía menos por su tono de piel, ¿no? Y poder adquisitivo. Entonces tiene que ver con eso, o sea, que el señalamiento es la categoría de género no es la panacea para la resolución de conflictos, porque hay una trampa como la que tú planteaste, que entonces diría, ¿y qué pasa con dos mujeres? Y ahí nos quieren descalificar, nos quieren agarrar por los pelos, ¿no? De que mira, pues mira, ahí se te acabó el feminismo. No, se le hizo las mismas críticas al feminismo en esa categorización para ampliarlo. Tenemos que analizarlo en términos de clase social, raza, género, orientación sexual, condición religiosa, entre otros. Se aplica más la crítica, ¿no? En este caso, la dinámica, o sea, como que se, Y ahí bueno, se la parte de las relaciones, porque si ponemos la categoría del poder, porque incluso hay un señalamiento que tanto Gregory Bateson como Jay Haley no querían trabajar con la categoría de poder, al menos no desde los señalamientos feministas, porque precisamente se veía truncada su epistemología cibernética, porque lo cibernético tiene que ver con el flujo de la información que se da entre los elementos que se encuentran participando dentro de ese sistema y se eliminan las jerarquías y evidentemente ahí daba paso para los posmodernos a hablar de las relaciones.
pero de las relaciones nuevamente de una condición romantizada sin una realidad material. Entonces, lo que nos dan los estudios interseccionales, ¿no? Es precisamente el materializar que todas las relaciones están mediadas sí por el flujo de poder, pero el flujo de poder de una forma de ejercerse a través de condiciones materiales como la raza, la clase social, la orientación sexual, el género, ¿no? Entonces, precisamente antes de preguntar, ay, pues es que, pues ahí se anula porque son dos mujeres, entonces, ¿quién cometió violencia? Entonces no existen las violencias ahí entre ellas porque ambas son víctimas de una sociedad patriarcal. A ver, ¿no? O sea, sí pueden ser víctimas, pero también hay una reproducción de la violencia y esta puede ser con estos tintes, ¿no? Pueden tener estas características, ¿no? Sí, justo esa era mi duda, ¿no? O sea, ya cómo ahora sí que cómo se trabaja en ese aspecto, porque no es tanto la anulación, sino más bien justo cómo se analiza, ¿no? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Voy, voy, voy. Ay, no, 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 no tengo que decirlo. Abrazo a mis compañeras, compañeros, compañeres de Ecuador. Les quiero mucho, me encanta que me invitan a sus eventos, pero son muy mal organizados. Se supone, perdón, que me invitan a un evento donde empiezo yo a las 12:15 hora Ecuador. Resulta que para México tendría que ser a la 1:15 y hasta me lo confirmaron. Y ahora me están diciendo, ¿ya puede entrar? ¿Cómo? Si me estás diciendo que es a las 12:15 de ustedes y tiene que ser a la 1. Entonces, perdón, nada más contesto. Bueno, entonces, vamos bien hasta acá, ya se entiende un poco más, tenemos como mayor comprensión de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento de tercer orden, ¿no? O sea, hacemos como estas críticas y nos nutrimos de otros elementos y otros elementos están relacionados precisamente con todas estas cosas, ¿no? Tiene que ver con estas partes de conocimiento jurídico. No podemos quedarnos solamente con la contemplación teórica. A ver, y ahora espérenme tantito. Ay, Dios mío. Bueno, voy para allá. Perdón, ay, ver, nada más déjame paro esto. Perdón, ¿eh? Como se podrán dar cuenta, todo esto es en vivo. Y todo pasa, todo en todas partes, todo al mismo tiempo. Ay, no. Las colegas estas te digo que de, de Ecuador, qué chistositas. Y es la tercera vez que me lo aplican. Ay, no, no, yo trato de ser como buena onda pero bueno. Dale, ahí ya se darán cuenta que soy medio neurótico. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta acá?
Sí, profe. Ok, a ver. Miren, ya estamos, como pues terminando. Déjenme, dejo de compartir. Y me gustaría más, ahora escucharles, ¿no? Sus dudas, preguntas, comentarios. A ver, Cito, te escucho. Bueno, hace tiempo tuve un caso sobre un paciente, sobre una paciente trans Ajá, y el motivo cuando llegó a mi consultorio, bueno, fue básicamente de que la mamá aceptaba su orientación sexual, pero no aceptaba su identidad y quería que básicamente la ayudara. ajá, Entonces, en ese momento no sabía cómo hacerlo. Eh, sería mejor tratar con la mamá, de decirle que ella está bien, pero básicamente tenía que ella que entender. No sé cómo tratar el caso. bueno, yo creo que nada más haciendo como una síntesis, porque tuve que hacer una pausa, prefiero hacerlo así cuando escucho algún caso donde precisamente Cito tenía como la duda de que si la referencia que hizo ante el caso de una familia que tiene una hija trans, hizo una referencia a la Casa de las Muñecas Tiresias, que es una casa para chicas trans, que es un refugio, pues que la recomendación allí giraba en dos sentidos, ¿no? La recomendación en términos de si está bien que se amplíen los círculos de interacción para esta chica trans. Sin embargo, también es importante ir reforzando pues las estrategias como terapeuta, ¿no? Que ahí tendríamos que resaltar cuáles serían como las dudas metodológicas del procedimiento, ¿no? Más particularmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, dejamos como tarea la parte de leer el texto de el modelo estratégico desde el pensamiento de tercer orden para ver qué dudas pudieran surgir, ¿no? Porque las siguientes sesiones ya regresando de vacaciones van a girar en torno precisamente a las habilidades, ¿no? Que cada terapeuta tenga. Entonces ahí lo mejor sería que cada quien trajera como sus dudas después de haber leído el texto y la posibilidad de plantear como un caso para saber cómo lo podemos resolver en grupo. ¿Les parece bien? Cerramos aquí Sí, entonces. profe. Vale, pues que tengan bonitas vacaciones. Ay, yo me estiro un poco. Les digo todo al mismo tiempo, todo en todas partes. Me hablaron las compañeras estas de Ecuador que ya me conecte. Llegó Amazon. Entonces es una locura cuando hace uno trabajo en casa. Bueno, cuídense mucho, estamos en contacto. Gracias. Buenas vacaciones. Gracias, Gracias. hasta luego. Excelente tarde. Bye. 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 Gracias, bye bye.